Cuando mi esposo y yo salimos del auto, mi suegra y mi cuñada se acercaron ansiosamente a él. Oye, Matthew, ¿qué pasa con este auto? Es increíble. Me alegra que finalmente hayas decidido vivir de nuestro lado de la sociedad, pero aún así fue un movimiento audaz comprar un auto tan lujoso de la nada. Se rió entre dientes y les dijo a mi suegra y a mi cuñada. Este no es mi auto, es el auto del padre de Nani. Agregó lo que mi madre, suegra y mi cuñada exclamaron simultáneamente mientras mis padres salían del auto. Mis suegros quedaron absolutamente atónitos cuando los vieron vestidos así. ¿Qué traje tan caro y? Visto ese atuendo antes, es una marca tan sofisticada. ¿Por qué los padres de Nani usan cosas tan caras? Mi nombre es Nancy. Soy una oficinista de 28 años. Me casé con mi esposo Matthew el año pasado. Le expliqué que mi esposo siempre ha sido amable conmigo desde que salimos y siempre me ha tomado. Cuidó muy bien, estaba muy feliz de poder casarme con él, compartimos las tareas del hogar porque ambos trabajamos. Mi esposo ha vivido solo durante mucho tiempo y es perfecto para hacer las tareas del hogar, es mejor cocinero que yo, dependiendo de lo que hagamos. Cocinero, nos apoyamos mutuamente y vivimos una vida muy feliz. Sin embargo, personas que se interponen en el camino de nuestra feliz vida matrimonial, son mis suegros, asumen que soy pobre y dicen lo que quieran, intimidarme. ¿Por qué lo hacen? Supongo que soy pobre, creo que probablemente fue por la cena en la que saludamos a las familias de los demás antes de casarnos. Mis suegros son una familia. 4. Mis suegros, mi cuñada y mi esposo. Mi padre. Su cuñado era banquero y era razonablemente rico. Todo lo que usa tiene una marca. Parecen pensar que usar cosas caras era un símbolo de estatus. Por cierto, mi esposo era el único en la familia que no estaba interesado en esas cosas. Compra ropa de segunda en internet y la trabaja hasta el punto que cree que ya vale el precio original, así que cuando conocí a mis suegros por primera vez tenían personalidades y gustos que no podía imaginar de mi marido. Incluso me pregunté si mi esposo fue adoptado. Parece que la razón por la cual mi esposo vivió solo por tanto fue que no compartía los mismos valores que el resto de su familia. Él empezó a vivir solo apenas ingresó a la universidad porque pensaban que ser rico es la justicia. Cuando nos conocieron a mí y a mis padres por primera vez tuve muy mala impresión de ellos. Mi padre dirige una pequeña fábrica. Tan pronto como enteraron mis suegros y mi cuñada se burlaron de él. Él dirige una fábrica y sí, podría ser presidente, pero una fábrica con un nombre del que nunca he oído hablar debe ser pobre. Con seguridad un banco grande donde trabajo nunca le daría un préstamo para hablar de una manera tan abusiva. A pesar de que esto. La primera vez que nos vimos cuestioné el carácter de mis suegros. Me habría puesto furiosa si mi marido no se hubiera disculpado conmigo de antemano. Mi marido también había informado a mis padres sobre la situación, por lo que mis padres estaban tranquilos. Incluso cuando yo estaba en las leyes se burlaron de nosotros. Bueno, es que manejamos una pequeña empresa, pero afortunadamente podemos seguir trabajando, podemos pagar los salarios de nuestros empleados. Me pregunto cuántos empleados tienes. Por cierto, escuché que Nancy tiene una hija mayor. Hermano, nuestro hijo está trabajando hoy, no puede regresar aquí, así que no puede unirse a nosotros. ¿Está en un viaje de negocios o algo así? ¿Hermano trabaja para una empresa decente? Nuestro hijo trabaja para mi empresa. Cuando mi padre dijo que todos los abogados se rieron a la vez. ¿Quieres decir que es un negocio familiar, una familia que ni siquiera puede tomarse un día libre? No debe estar manejando muy bien el negocio. Seguían diciendo cosas terribles sobre mi familia. Esposo les decía repetidamente que dejaran de hablar, pero ellos no lo escuchaban en absoluto, así que mi esposo los obligó a dar por terminado el día. Por eso no tengo una buena imagen de mis suegros y ellos también se están burlando de mi familia. Para ser honesto, algunas personas podrían cancelar el matrimonio si algo esto sucediera, pero amo a mi esposo más que eso, así que decidí casarme con él. Mientras no me involucre con mis suegros podemos vivir en paz y felices. De hecho, a mi esposo no le agrada mi familia tampoco y estaba bastante enojado con ellos por burlarse de mi familia. Así que no íbamos con mis. A menos que realmente lo necesitáramos,
pero aproximadamente un año después de casarnos, supongo que se cansaron de que no apareciésemos en absoluto. Empezaron a obligarnos a involucrarnos con ellos. Mi suegra y mi cuñada venían a nuestra casa a menudo, decían lo que querían decir. Matthew no regresa a casa solo significa tratar de impedir que se. No es así. Estoy seguro de que lo es porque estaría muy celosa de nuestras vidas. Bueno, no te culpo, tenemos un nivel de vida diferente al de los pobres, pero espero que al menos tengas un bebé pronto si no lo haces. No da aire. En realidad es solo una esposa basura que quiere hacer fortuna. Mi suegra y mi cuñada estuvieron allí por un corto tiempo desde que llegué a casa del trabajo hasta que llegó mi esposo. Llego a casa temprano porque tengo un trabajo que básicamente me permite salir a tiempo, pero mi esposo tiene que trabajar horas extras, por lo que normalmente llega a casa un poco antes de las PM, así que en aproximadamente 3 horas mi suegra y mi cuñada vendrían a molestarme. Matthew trabaja para una buena empresa. Deberías vivir en una casa más bonita. Mi esposo y yo creemos que es lo suficientemente grande para nosotros, así que tu esposo no, pero tienes razón, no le impongas tus valores a Matthew, hay muchas sencillas en el refrigerador, no mires en el refrigerador sin permiso, no tienes caviar, bien, mentes, no tenemos nada de eso, oh, es tan aburrido, ¿por qué? ¿Matthew se casó con esta mujer? Una mujer pobre, bien buscada y aburrida es una rareza. Se podría decir eso, pero si intentas tocar tu dinero aunque sea un poquito. Arrepentirás, te borrará de la sociedad, mi suegra y mi hermana. Mis suegros se burlaban de mí, me amenazaban, me ridiculizaban y luego se iban. Hablaré con mi esposo sobre eso y él los regañaba, pero siguieron viniendo sin mostrar ningún signo de remordimiento. Me tendieron una emboscada en mi apartamento cuando llegué a casa. Me sentía por volver a casa cada vez. ¿Cómo diablos podrían cansarse de molestarme? Pero mi suegra y mi cuñada seguían tratando de menospreciarme. Tuve un colapso mental. Intenté pasar el tiempo en un café hasta que mi esposo terminara de trabajar, entonces me iba a casa con mi esposo cuando mi suegra y mi cuñada me vieron regresar a casa. Mi esposo dijeron que eres como una plaga quitándole la libertad a Matthew, así en realidad es más asqueroso que esperaron afuera por 3 horas y trataron de urbanizarme. Mi esposo estaba tan disgustado que incluso llegó a pedirle ayuda a mi suegro. Mi esposo habló con mi suegro, pero él solo, al igual que mi suegra. Que una esposa pobre es una rareza para ellos. Si las cosas continúan como están, nuestro matrimonio se verá amenazado. Decidí usar el L Resort. Sé que no es algo que me guste mucho hacer, pero mis suegros me han hecho enojar, así que no cejaré. Unos días después, mi esposo y yo fuimos a visitar a suegros. Los suegros se alegraron mucho cuando les informamos que mi esposo se llevaría a su esposa a casa con él. Me horroricé. Escuchar a mi suegra decir estoy tan feliz de ver a Nancy por primera vez en mucho tiempo. No sé qué tipo de diversión es ser un golpeador de esposas. Y luego fuimos a casa. Mis suegros. Casa para el fin de semana. Cuando llegamos a la casa de mis suegros en auto, mis suegros salieron corriendo de la casa y con entusiasmo le preguntaron a mi esposo, hola, Matthew, ¿qué pasa con este auto? Es increíble. Me alegra que finalmente hayas decidido vivir de nuestro lado. La sociedad, pero aún así es movimiento audaz comprar un auto tan lujoso de la nada, ¿no es así? Mi esposo se rió entre dientes y les dijo a mi suegra y a mi cuñada, este no es mi auto, es solo el auto del padre de Nancy. Lo que mi suegra y mi cuñada dijeron al mismo tiempo y luego mis padres bajaron del. Mis suegros quedaron absolutamente atónitos cuando los vieron a los dos vestidos así. ¿Qué traje tan caro y he visto ese atuendo antes? Es una marca de tan alta gama. ¿Por qué sus padres usan cosas tan caras? Y finalmente mi hermano sale del auto con 6 pies de altura y de pie como un modelo extranjero. Ojos de Lab cambiaron de color cuando mi hermano salió usando el mismo traje marrón de alta gama que mi padre. ¿Quién es ese chico guapo? Un placer conocerte. Mi nombre es el hermano de Finn Nanny. Mis suegros estaban congelados por el asombro de mi familia, lo cual fue completamente diferente a la última vez que vieron viendo esto. Mi esposo dijo ¿qué diablos están haciendo? Los instó a mostrarle rápidamente a mi familia la casa.
mi suegra y mi cuñada invitaron apresuradamente a mi familia a la casa, los llevaron a la sala de estar y dijeron que tendremos té listo para ti de inmediato. Su actitud fue completamente opuesta a los suegros. Mucha curiosidad y les preguntaron a mis padres cómo puedes usar un artículo tan lujoso, tan ridículo, que son tan frívolos como para cambiar su actitud solo por él. Entonces mi padre les dijo a los miembros de mi familia adoptiva que mi fábrica es pequeña, pero las piezas que formamos son el único patrón en el mundo. Recibimos de grandes empresas japonesas y de empresas extranjeras. La respuesta de mi padre hizo que los miembros de mi familia. Las caras de mis suegros se ponen azules. Mi suegra y mi cuñada empezaron a ser amables conmigo. Mi suegro estuvo en silencio todo el tiempo y no dijo una sola palabra, y mi cuñada estaba muy en mi hermano y hablaba mucho con él. ¿Qué tipo de trabajo haces en la empresa de tu padre? Siempre he sido bueno en inglés. Actualmente estoy a cargo de organizar reuniones de negocios con empresas extranjeras, así que pasé la mitad del tiempo. Un año en el extranjero. Bueno, eso es genial. ¿Estás soltero? Fin, no, estoy. Eso es una lástima, pero creo que soy mejor pareja para ti, fin, que tu esposa. ¿Qué piensas si estás interesado? ¿Por qué salimos a cenar? Mi hermana, mi cuñado comenzó a atacar ferozmente a mi hermano casado frente a mí y a mis padres. Para ser honesto, me impresionó su fuerza mental. No puedo evitar admirar por tan audaz, pero voy a dejar que mi hermana. Mi cuñado pasó por un infierno aquí mismo. De inmediato mi hermano me miró y asintió. ¿Estás bromeando? Fin, eres una chica divertida. Quiero decir, ¿en serio estás diciendo que eres más deseable que mi esposa? Mi esposa es una exmodelo. Altamente educada y la hija de una compañía famosa. Eres inferior a ella, no importa cómo lo mires. Es curioso cómo la gente medio rica extraña su posición, ¿no es así? No digo nada malo sobre ti, así que deberías saber tu talla y seguir un camino sólido. Las palabras de mi hermano dieron en el clavo y mi cuñada estaba en un aturdido, a punto de desmayarse. Estaba tan sorprendida que ya no podía hablar y finalmente mi padre se volvió hacia mi familia adoptiva. Realmente no me importa cuán rica sea la otra familia. El dinero es ciertamente importante, pero no se puede medir el valor de una persona solo por el dinero. Seamos humanos y no nos obsesionemos con dinero. Lo siento, fuimos un poco malos contigo hoy. Mi padre inclinó la cabeza para disculparse. Mi suegro estaba completamente horrorizado y se acercó rápidamente a mi padre. Desde entonces, mi suegro nunca ha tratado de intimidarme. De hecho, se comunican conmigo regularmente para halagarme. Creo que es un poco molesto que me contacten regularmente. Cierto, ni mis padres ni mi hermano son el tipo de personas que se visten con marcas de lujo y se jactan de su riqueza. Simplemente cooperaron con mi plan. Esta vez a mi padre le gusta usar traje. Ella lo usa desde hace mucho tiempo. Incluso si es barato, a él no le interesa el lujo. Es muy amable y no se burla de la gente. Por eso le gusta tanto al padre de su esposa que incluso le pidió a mi hermano que se hiciera cargo de la empresa porque él es mejor heredero que su hijo mayor. Lo siento, hice pasar a mi familia por algo a lo que no están acostumbrados. Estaban extremadamente cansados en el camino a casa, así que pude regresar a una vida matrimonial pacífica con mi esposo. No lo he visitado mis suegros desde entonces, pero mi esposo los visita al menos durante el Día de Acción de Gracias y Navidad. Después de ese evento mis suegros han cambiado sus costumbres, parecen haber perdido la o tal vez simplemente se arrepintieron. No se jactan de ser ricos como ellos acostumbrado a mi esposo. Incluso dice que ahora se siente más cómodo con ellos. Bueno, no estoy segura si volverán a sus viejas costumbres por ahora. Simplemente me alegro de que el problema se haya resuelto exitosamente. Continuaré tomando cuidar de mi marido. Mi familia. Intentaré vivir mi vida con un sentido de modestia que ellos pensaban que estaban acumulando, pero en realidad el otro miembro de la familia ganó mucho más dinero que ellos. Los suegros deberían estar avergonzados de sí mismos. Yo me sentiría como una persona pequeña si sigo tratando de montar a los pobres. No creo que. Armonía.